Muy buenas tardes. Una vez más aquí con ustedes. Tenemos un programa, como antes lo hemos identificado, es Reflexiones Bíblicas. Este programa tiene el objetivo de llevarle a usted de una manera sencilla doctrinas bíblicas que podamos explicar sencillamente, todo basado en la palabra de Dios, que es la Sagrada Escritura. Así que en este día, en estos momentos, es un placer para nosotros poder entrar a sus hogares otra vez. Y como de costumbre, tengo aquí a mi lado a Oscar Castañeda, mi esposo, y a Araceli Castañeda, que soy yo, para Reflexiones servirle. bíblicas, reflexiones bíblicas tiene el único interés no de dar un sermón a través de los micrófonos o las cámaras de televisión, sino que este es un estudio. El consejo dice que cada púlpito en nuestras iglesias debería de convertirse en un lugar de enseñanza y esta es nuestra intención, que desde aquí podamos instruir a las personas bíblicamente. Y esta tarde nuestro programa lo hemos titulado Unidad de Cristo con el Padre. Así que, y el Espíritu Santo. Así que para eso tenemos una lectura bíblica que nos viene hablando mejor que lo que podríamos nosotros decirle en esta tarde, ¿verdad? Y es Isaías 11, 2 y 3. Lo vamos a tener en la pantalla. Isaías 11, 2 y 3 dice de la siguiente manera: y reposará sobre él es Cristo Jesús, el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Oigan ustedes, cuántas cosas podemos tener cuando el Espíritu de Jehová está sobre nosotros. Va a reposar, encontramos reposo, frescura sobre el Espíritu, sobre él el Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría. Recibiendo el don del Espíritu Santo, estamos recibiendo sabiduría e inteligencia. Espíritu de consejo, podemos ser consejeros bíblicos, matrimoniales y de todo tipo, porque hay sabiduría en nosotros. Y de fortaleza, fuertes en el Espíritu. Espíritu de conocimiento y también espíritu de temor de Jehová. Esta palabra última podemos cambiarla porque en el original temor quiere decir amor, amar. Temer quiere decir amar a la otra persona. En este Respeto. caso, a Dios. Vemos el respeto, el temor, la adoración total a Dios. Muy bien, el Espíritu Santo viene a nosotros como Dios para posesionarse del ser humano cuando la persona está dispuesta o es humilde y quiere entregar toda su vida y todo lo que es a Dios. El Espíritu Santo viene de una manera que nosotros no podemos explicar, pero se posesiona del ser humano que desea estar con Él. Yo entiendo esto humanamente hablando como cuando yo veo que una persona le interesa mi amistad, desea mi compañía y entonces yo con alegría voy a estar con esa persona. Pero si aquella persona me muestra rechazo, por mucho que yo pueda querer ayudar a esa persona, pues tengo que respetar la decisión de esa persona. Así que es por eso que el Espíritu Santo se posesiona solamente de aquellas personas que lo desean, que desean con todo el corazón tener el poder del Espíritu Santo en su vida.
Entonces, cuando eso sucede, podemos ver entender más a un Cristo glorificado y viviente en nuestras vidas. Así que cada alma se le impartirá un conocimiento del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo, créanmelo, como si fuera una sola persona en este mundo. ¿Qué quiero decir con eso? Que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo están en armonía, en un solo sentimiento, y es salvar al hombre, salvar la raza caída. Y entonces ellos se vienen a vivificarnos, a fortalecernos en nuestras debilidades, a acompañarnos en nuestras tristezas. Y así podemos darnos cuenta que mediante el Espíritu Santo podemos comprender mejor el poder y el amor que Cristo Jesús nos ha dado. Pero como en verdad todo lo que decimos aquí lo tenemos que probar bíblicamente, tenemos una pregunta que dice, ¿cuál es el propósito de Cristo al encarnarse y venir a la tierra? Además de el propósito que ya sabemos que es de salvar a la raza caída. Y esto lo vamos a encontrar en Jeremías 7:23. Jeremías 7:23 reza de la siguiente manera. Lo vamos a tener ahí en la pantalla para mientras yo lo leo, ustedes lo leen conmigo también. Porque de eso se trata, a la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio. Quiere decir que nosotros tenemos que ver, y eso lo encontramos y lo vamos a leer después, ¿ok? Para corroborar esto, en Isaías 8:20, lo vamos a leer después. Pero ahora vamos a leer el que nos mandaron a leer y es Jeremías 7:23. Y voy a leer el 24 también porque explica algo bonito. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, dice Jehová, y seré a vosotros por Dios. Quiere decir que al escuchar la voz de Dios, tenemos que hacer nosotros ¿qué? Obediencia. Escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios. Por pueblo. ¿Ok? Y vosotros me seréis por pueblo. Quiere decir, Él quiere estar con nosotros. Él quiere ser nuestro Rey y Señor. Y nosotros vamos a ser sus hijos, su pueblo, su nación santa, su pueblo adquirido. Y andad en todo camino que os mandé para que os vaya bien. Quiere decir que si nosotros escuchamos, respondemos, somos obedientes, el producto final va a ser, nos va a ir bien, dice la palabra de Dios. Ahora, para apoyarnos en toda la escritura, vamos a ver Isaías 8:20. Y dice de la siguiente manera, Isaías 8:20. A la ley, o diría yo al Pentateuco, los primeros 5 libros, y al testimonio, todos los profetas y los libros escritos. Ese es el real testimonio. A la ley, los primeros 5 libros, el Pentateuco, la Torá, ¿ok? Y al testimonio, todo lo que hablaron los otros por medio de Dios, inspirados. Si no dijere conforme a esto, conforme a la ley y al testimonio, es porque no les ha amanecido. En otras palabras, es porque todavía siguen en oscuras. En otras palabras, es porque siguen todavía en tinieblas,
no ha venido la luz de Cristo ni la luz del Espíritu Santo al cual nos estamos refiriendo hoy, a la ley y al testimonio. Así que, hermanos, continuamos con nuestro estudio bíblico de reflexiones bíblicas. Por ejemplo, por ejemplo, o sea, antes, la primera vez que nosotros empezamos a hablar de la deidad, estuvimos hablando del gran amor del Padre. Después estuvimos hablando de la misión del Espíritu Santo en esta tierra, ¿verdad? Y ahora estamos tratando de unir la divinidad de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vino el Espíritu Santo para reflejar para reforzar el carácter de Cristo en la vida del ser humano, ¿verdad? Y Cristo vino al mundo para reflejar y unir la vida de Dios con el hombre. Así que esa es la secuencia que queremos llevar. ¿Cómo es eso, Araceli? ¿Poder leerlo de nuevo? Qué interesante es eso. Sí, fíjate, Oscar, la palabra de Dios nos muestra que Cristo vino a reflejar el carácter de Cristo, a unir el carácter del Padre con la humanidad. El carácter del Padre con la humanidad. Quiere decir que Cristo representaba toda la verdad, todo el carácter, lo verdadero de Dios lo representaba Cristo. En un pasaje de la Biblia leemos que Él es la verdad, y la el vida. camino y la vida. Así que Él se representa a sí mismo como la verdad. Así y mismo. todo lo que viene de Dios es verdadero, no es falso. Así es. Y entonces encontramos más adelante que la palabra de Dios nos muestra al Espíritu Santo reflejando el carácter de Cristo. Y Él nos muestra a ese Cristo que allá en la historia murió en la cruz del Calvario por nosotros, que estuvo dispuesto a darlo todo por nosotros. Pero ahora ya no podemos ver a Cristo como el Cristo clavado en la cruz muriendo por nosotros, sino el Cristo resucitado, ascendido al cielo, pero en nuestra vida, dentro de nosotros mismos. ¿Por medio de quién? Del poder del Espíritu Santo. Podemos hacer realidad a ese Cristo histórico, lo podemos hacer una experiencia de nuestra propia vida. Y usted puede hacerlo también. Quiere decir que ya no vivo yo, dice la palabra del Señor, sino que vive Cristo en mí. ¿Cómo podemos ver, cómo podemos sentir, cómo podemos imaginar que una persona, que otra persona pueda vivir en mí? ¿O que pueda tomar este cascarón, esta vasija, este asunto, este cuerpo y vivir a mí? Y a través del Espíritu Santo, eso se hace realidad. Él vive en nosotros. Cuando Cristo estaba aquí, estudiamos la vez pasada, Él podía estar en un solo lugar con varias personas. No podía dividirse en muchos. Pero ahora a través del Espíritu Santo, Él vive en vos, en usted, en ti y en mí al mismo tiempo. Es posible a través del Espíritu Santo. Bueno, en verdad, como les dije antes, este programa tiene el propósito de hablar de una forma sencillita, que todos nos puedan entender. Yo sé que hay mucha gente que ya estos temas para ellos es el pan de cada día, pero queremos alcanzar a aquellas personas que en verdad no saben o no han oído nunca, pero tienen el deseo de aprender. Entonces yo veo esto de esta forma, humanamente hablando. Cuando yo quiero una persona con todo mi corazón, yo siento que esa persona está dentro de mí. ¿Es verdad que esa persona está físicamente dentro de mí? Pues me dirías que no. Pero en mi corazón y en mis sentimientos puedo sentir que la sangre que me corre por las venas, ahí está ese sentimiento vivo en mi vida, ¿verdad? Pues
aunque es mala la comparación, porque me quedó corta, pues eso es lo que hace el Espíritu Santo, digamos, cuando Él se manifiesta en nuestra vida y nosotros le amamos, ese poder vivificador y transformador vive dentro de nosotros como vive la sangre en nuestras venas. Así que Él es la única forma más sencilla que yo le podría decir. Pero fíjese usted que al nosotros tener una comunión con Cristo, tenemos una comunión y somos partícipes del Espíritu Santo. ¿Y mediante qué? Mediante la obediencia. Porque si nosotros escuchamos la palabra, salimos de aquí y hacemos las cosas diferentes, lo que va a suceder es que vamos a hacer como ese versículo bíblico que dice que hay personas que se miran el espejo, su rostro, y cuando salen fuera del espejo se olvidan cómo son. Así es cuando nosotros estudiamos la palabra, después hacemos otra cosa completamente diferente y estamos olvidándonos de lo que hemos estudiado y no lo estamos viviendo. Pero por medio de la obediencia, la santa ley puede estar grabada en nuestros corazones. ¿Y qué quiere decir esto? Que entonces yo voy a pensar mis pensamientos van a estar sujetos a la voluntad de Dios. Mis gustos van a estar sujetos a la voluntad de Dios. No quiere decir también que aunque a mí me guste hacer determinadas cosas, yo voy a reflejar, voy a pensar, se refleja mis gustos en la ley de Jehová. Es verdad lo que Dios quiere que nosotros, que lo que yo quiero es lo que Dios quiere, y eso es obedecer a Dios. Pero vamos a verlo bíblicamente. Vamos a leer Lucas 8:21. Ustedes lo leerán conmigo, va a salir en la pantalla y yo lo voy a repetir para los que nos escuchan por medio de la radio. Y dice Lucas 8:21 en el Nuevo Testamento. Entonces respondiendo les dijo, este es Cristo Jesús crucificado en la cruz. Le dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ejecutan. Lo leo de nuevo. Entonces respondiendo les dijo, mi madre, mis hermanos son los que oyen la palabra. Aquí en hebreo es Shema, que oyen, pero que la oyen detenidamente, con diligencia, que la oyen queriendo hacer su voluntad, la palabra de Dios, y la ejecutan. No solo son oidores, sino que son hacedores. Los que se llaman mis hermanos van a responder obedientemente, oyendo y haciendo la palabra. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mis obras sin fe. Y las dos, la obediencia tiene que ir junta con el oír. Y tenemos otro versículo que amplía un poquito más esto. Dice, lo encontramos en Lucas 6:47. Lo vamos a tener en la pantalla y lee de la siguiente manera. Lucas 6:47. Yo les aconsejo a las personas que nos están oyendo que estos son estudios bíblicos, que ustedes pueden tomar nota de esto y les va a servir para testificar en el momento que Dios se los permita. Muy bien, dice adelante. una amiga nuestra, dice, un lápiz con punta, un papel y un lápiz con punta son mejores que dos cerebros juntos. Dos memorias juntas. Dos memorias juntas. Así que vamos a agarrar nuestro papelito, nuestro lápiz y apuntar, porque son estudios que pueden hacer un estudio bíblico por ustedes mismos. Y entendemos que ahí está el versículo Lucas 6:47. Todo aquel, ¿cuántos? Todos.
todo aquel que viene a mí. ¿Cuántos cristianos no hay en el mundo que han venido a Cristo Jesús y se llaman por sí mismos cristianos? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, Shema, las oye diligentemente, con atención, queriendo obedecerla. Oye mis palabras y las hace, os enseñaré a quien es semejante. A quien es semejante. Porque Cristo vino y oyó las palabras de Jesús, de Jehová, e hizo las palabras. Obedeció la palabra de Jehová. Así mismo es. Y fíjense que yo he encontrado en la palabra de Dios que dice de la siguiente forma: la transformación del carácter es para el mundo el testimonio de que Cristo mora en mí. ¿La qué? La transformación del carácter es para el mundo, no es para los que están en mi casa solamente, es para el mundo, los que me observan. Que Cristo mora en mí o que Cristo mora en el creyente. Porque si nosotros estamos diciendo que creemos en Cristo y que somos cristianos y el mundo nos ve haciendo cosas que no son de un cristiano, porque déjeme decirle, la palabra de Dios dice que nosotros como cristianos somos cartas abiertas, pero ¿sabe qué? Lo he probado de una manera auténtica. La gente se da cuenta más que los mismos cristianos qué es lo que está haciendo la persona que se llama cristiano. Así que la transformación del carácter es para el mundo el testimonio de que Cristo mora en el creyente. Al sujetar los pensamientos y deseos a la voluntad de Cristo, el Espíritu de Dios produce nueva vida en el hombre y el hombre interior queda renovado a la imagen de Dios. Transformado, podemos decir, Sí, a señor. la imagen, renovado, renuevo. Renovado y transformado, otra persona. De ahí viene el título o el nombre de nuestro programa, es Red Una Total, como lo ven ustedes ahí en el título. Red Una Total Transformación. Nosotros, a través del Espíritu Santo, teniendo el carácter de Cristo en nosotros, vamos a ser transformados y, como dijo mi esposa, renovados diariamente. Yo siempre me acuerdo muy bien de un señor que él vivía en otro país, él era de otro país, no de aquí de los Estados Unidos. Y él vino aquí a este país y conoció el mensaje. Pero él había vivido una vida mundana de parrandas y de toda clase de parrandas, ¿no? Y resulta que él aquí conoció el mensaje y lo creyó de todo corazón. Fíjate, Oscar, cómo el hombre puede ser transformado mediante el poder del Espíritu Santo. Él dejó todas esas cosas. Pero él en su país tenía muchas novias, amiguitas y todo lo que usted pueda imaginarse. Así que un día después de él conocer el mensaje, tiempos después, él decidió regresar a su país. Y cuando él llegó a visitar a su familia y empezó a salir a visitar el resto de la familia que vivía en el pueblo, se encontró con una de estas amiguitas y le dice: José, José, ¿cómo estás? Y él sabía cómo era esa chica, así que él siguió su camino. Y esta chica le dice: pero José, es que tú no te das cuenta quién soy yo. Y él le dijo: sí, yo soy, tú eres, yo soy Olga, le dice ella. Dice: sí, yo soy Olga, tú eres Olga, pero yo no soy más José, yo soy otra persona. En verdad, lo que quiere decir esta historia es que este hombre había sido convertido, transformado y renovado en el poder del Espíritu Santo. Y nosotros podemos, cada ser humano que vive una vida sin respetar la voluntad de Dios, lo que aunque esté haciendo lo que esté haciendo, tiene la necesidad dentro de él de un cambio. Así que cuando esa persona conoce lo que es la voluntad de Dios y se entrega su vida a él, ya
puede seguir llamándose José, pero las actitudes no son de José, del José antiguo, ¿verdad? Ha sido un hombre transformado totalmente de lo que fue antes era a lo que Cristo quiere que nosotros seamos. Y ese es el mensaje que nosotros queremos dejar con ustedes esta tarde, que ustedes puedan saber que en Cristo hay renovación, que en Cristo hay vida nueva y esperanza. Así que tenemos una cita aquí que nos habla acerca de eso. Dice Juan 14:26. ¿Por qué no leemos primero el 16:13? Ok, Juan 16:13. Muy bien, porque sí también lo tenemos, pero sí, vamos a leerlo así como tú dices para que si tiene quede más claro el mensaje. Ok, pero cuando dice así, 16, 13. 13, pero cuando viene aquel espíritu de verdad, volvemos a la verdad, a lo verdadero, a la obediencia. El espíritu este de verdad, él nos guiará a toda verdad. Nunca dice ahí nada de error. Los errores vienen a través del enemigo, de Satanás, el engañador, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Toda verdad, porque hablará, no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que han de venir. Quiere decir profetizará. No nos dejará en oscuras, en tinieblas. La verdad es tan clara como Cristo Jesús. Dice Jesús, amén, yo soy el amén, el verdadero, la luz. Y ahora Juan 14:26. Y este es el que citaba mi esposa. Dice así, este mismo consolador, el que hablamos antes, dice, más el consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, el Padre, el Espíritu Santo y ¿quién más? En mi nombre y Cristo Jesús. Ahí vemos los tres, las tres personas de la divinidad, obrando de a una con un solo propósito. Él otra vez, el Espíritu Santo, y mire cómo lo dice ahí en letra mayúscula, porque cuando se refiere a Él, es a Cristo. Y cuando se refiere al Espíritu Santo, el pronombre es Él con mayúscula y tilde. Y si ustedes se dan cuenta en los nombres que tienen a Dios incluido como el nombre de Emmanuel, la palabra Él en hebreo quiere decir Dios. Él os enseñará todas las cosas. ¿Cuántas? Todas. Quiere decir ninguna quedará en oscuras. Y os recordará todas las cosas que os he dicho. Quiere decir que cuando recibimos el Espíritu Santo, hasta nuestra inteligencia, nuestra retentiva queda más a la luz de Cristo Jesús, porque Él dice aquí, nos enseñará todas las cosas y también nos recordará todas las cosas que os he dicho. ¿Y cómo nos dice? A través de la palabra de Dios. Si nosotros leemos con detenimiento, escudriñando detenidamente la palabra del Señor, todas las letras que leamos se van a quedar en nuestra retentiva.
nuestra inteligencia, y cuando haya oportunidad de confesar, de testificar en vivo de lo que es Dios en nuestro corazón, nosotros tendremos eso a través del Espíritu Santo. Pues fíjate, Oscar, que la palabra de Dios enseña que el Espíritu Santo es la verdad interna, lo que nosotros podemos sentir verdad en nuestra vida, pero que Cristo es la personificación de la verdad. Amén. Así que el Espíritu Santo puede reflejar y grabar el carácter de Cristo en el corazón del ser humano. Sin el Espíritu Santo, esto no puede suceder. Así que cuando Cristo le dijo a los discípulos, me iré, pero enviaré un consolador que estaré con vosotros toda la vida hasta el fin, era una verdad que se está cumpliendo día a día en la vida del cristiano que verdaderamente quiere reflejar a Cristo. Además de eso, el Espíritu Santo es el representante de Cristo aquí en la tierra. Es el testigo fiel y verdadero, y además él conoce nuestro carácter y escudriña hasta lo más íntimo de nuestro ser. Así que no podemos, nosotros podemos ser cristianos a media, o podemos decir voy a hacer esto y nadie se va a enterar. Amigo, créame que se va a enterar el universo, se va a enterar los ángeles, se va a enterar Dios, el Padre, el Cristo Jesús y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él escudriña hasta lo más íntimo de nuestro pensamiento. Le voy a recordar una historia que muchos de ustedes saben. Cuando Abraham, su esposa no le había dado hijos, ve usted que en el tiempo de antes era tan importante que una mujer tuviera un hijo, ¿verdad? Así que era muy importante que Sara le diera un hijo a Abraham. Y viene un ángel y le dice, oye, en la tienda, eso está en la Biblia, le dice, mira, tu esposa va a dar a luz un hijo. Una mujer de casi 90 años, no me acuerdo exactamente la edad, ¿verdad? No sé si tú te acuerdas, pero el caso es que ella cuando escuchó eso se rió. ¿Y qué dijo el ángel? Te reíste. Y ella al sentirse descubierta, ¿qué hizo? Dijo, no, no me reí. Le dice, no, es que no te reíste. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sabía, estaba ahí, sabía que ella se había reído. Así, ¿qué podemos esconderle a Dios, amigo? Nada. Por eso cuando venimos a Dios, podemos venir a orar y decirle, Señor, dame fe porque no la tengo. Y Dios no se va a enojar con usted. Le va a decir, Señor, ayúdame en esto y en esto. Es más, yo he venido a Dios en oración y le he dicho, mira, estoy viviendo esta situación, pero estoy tan enojada, Señor, y yo sé que este sentimiento no es tuyo. Quítamelo, quítame el enojo, quítame esto que no es tuyo. Y cuando yo le hablo hacia Dios, cuando me paro de esa oración, mire, amigos, yo no soy lo mismo y no siento ningún disgusto por la situación, sino la certeza de que Dios ha tomado esto en sus manos y Él va a resolver. Quisiera incluir otros versículos más que nos ayudan a comprender, porque nos dicen la realidad, el cumplimiento de una promesa. Y vamos a ir a Juan 15:26. ¿Ok? Juan 15:26. Y después vamos a ir al 16:13. Bueno, el 16:13 ya lo leemos, pero vamos a ir al 16:7. Y tenemos ahí el 15:26, que ya lo habíamos leído también, me parece. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, el cual yo los enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Ahora el 16:7. Pero miren, aquí viene la promesa. Pero yo os digo a la verdad, es necesario que yo vaya, porque si no fuere,
el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, si yo me voy, os lo enviaré. Y ahora vamos a pasar derechito a Hechos 2:4, porque aquí se ve la profecía de Cristo hecha realidad. Y miren, ustedes pueden leer todo el 2 y el 3 de Hechos. Y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, dice en los 2:1. Pero en el 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. No era según yo quería. Así que ahí se cumple la promesa que dijo Dios. Es necesario que yo me vaya. Así que como Cristo cumple todo lo que Él dice, cuando vino el día del Pentecostés, vino el Espíritu Santo sobre ellos y hablaban lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. No eran lenguas inventadas o jerigonzas que no se conocían ni se entendían también. Araceli. Muy bien, entonces podemos ver que hemos hablado acerca del Espíritu Santo, hemos hablado del señorío de Cristo, que es toda verdad, y además de eso hemos hablado de cómo el Espíritu Santo puede grabar ese carácter de Cristo en nuestras vidas. Amén. Así que tenemos claro que Cristo viene representando el carácter de Cristo del Padre y quiere unir ese carácter a nosotros, quiere unir el hombre con el carácter de Dios. Y lo ha conseguido. Todo depende de nosotros. Dios no dice nada que no pueda ser verdadero. También hemos visto que el Espíritu Santo refleja el carácter de Cristo y hace que Cristo sea una experiencia viva en nuestras vidas. Quiere decir que si Dios es verdad y Cristo era verdad Y es y verdad. es verdad, el Espíritu Santo que Cristo envió tiene que ser verdadero. Y es ¿Ok? verdadero. Así que no hay falsedad, ni mentira, ni engaño, ni sombra alguna en ellos. La divinidad entera es verdad. Fíjense, es bien curioso porque nosotros conseguimos grupos de personas que hablan de que el Espíritu Santo es una energía. Otros dicen que el Espíritu Santo no es nada más que algo inventado. Pero fíjese lo que dice 1 Corintios 12:3. Primera de Corintios 12:3, lo tenemos en la pantalla, leemos. Por tanto os hago saber siempre Cristo Jesús a través de sus enviados, sus profetas, nos hace saber. Nosotros si no tenemos profecía, estamos en oscuras. Todos los profetas fueron mandados al pueblo de Dios. El pueblo de Dios nunca estuvo a la deriva, siempre era guiado por un profeta de Dios. Por lo tanto, os hago saber, nos hace saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Esto es tremendo, este versículo es impresionante. Nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Quiere decir que nosotros somos testigos de Jesús como lo podemos ser de Dios por el Espíritu Santo. Pues sí, y es impresionante porque cuando nosotros nos damos cuenta que a nosotros negar el Espíritu Santo como parte de la divinidad,
y como una persona obrando en favor del ser humano, estamos cortando esa comunión grande que quiere tener el Padre y el Hijo mediante el Espíritu Santo, porque Él nos habla a través de el Espíritu Santo. Así que por eso voy a leer de este libro que se me hizo muy importante, porque había una persona que ella estaba inquieta pensando que el espíritu había cometido el pecado imperdonable del que habla la Biblia. Decía, ¿será posible que he cometido el pecado imperdonable del que habla la Biblia? Y estoy destituido de la gloria de Dios. Y déjeme decirle que nosotros, si de veras entendemos lo que es la relación con Dios y la hemos vivido, el sentirnos destituidos del poder y de la misericordia de Dios es algo terrible. Ahora, Araceli, quisiera, por favor, que me dieras tiempo de leer, aunque ya se nos está acabando el tiempo, el versículo 4, 5 y 6. Es tan bonito la explicación que da ahí la Biblia y de nuevo, no la estamos interpretando, la estamos leyendo tal y como está. Adelante. Ok, en Primera de Corintios 12, 4 tenemos ahí que dice, ahora bien, empero hay repartimiento de dones, mas el mismo que espíritu es. Ahora el 5. Oigan, hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. El 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Lo leo ahí en la pantalla, estaba leyendo de mi Biblia. Hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra en todas las cosas, en todos. Así que, hermanos, el Espíritu de Dios, la persona de Cristo y la persona de Dios mismo, Jehová, es el mismo. No hay tres diferentes dioses, tenemos uno. Y hoy los estamos uniendo aquí, una sola iglesia con un solo estructura. Solo hay muchos bloques, pero una sola pared. Hay muchos bloques en la Biblia, en la estructura de la iglesia, pero un solo Dios. Muy bien, entonces terminamos con este pensamiento. Dice de la siguiente manera, en atribuir voluntariamente las manifestaciones del Espíritu Santo a Satanás es el pecado imperdonable. Dice, aquella persona que ha tenido suficiente luz y ha vivido de acuerdo a la luz y un día se separa de él y hace manifestaciones de no creer en el poder del Espíritu Santo o creer que lo que pasó allá no tiene valor, ese es el pecado del Espíritu Santo. Dice el pecado de imperdonable, que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque contra el Espíritu Santo. dice, pero más tarde esa persona cae, como le estaba explicando, y esa persona niega que todo lo que conoció era verdad. Además de eso, dice, lo domina el orgullo, la suficiencia propia o alguna característica mala, rechazando la evidencia del carácter divino, y declara esa persona con palabras o con hechos que el Espíritu Santo, lo que le reveló el Espíritu Santo no es verdad. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Esto es anatema.
por medio de su espíritu es como Dios. ¿Y por qué es que es el pecado contra, un pecado contra el Espíritu Santo que Imperdonable. Dios no perdona? Según Dios perdona todo. Pero resulta que no es que Dios no pueda perdonar ese pecado, es que nosotros, la persona que niega al Espíritu Santo, ha cortado el único hilo por el cual el Señor se puede manifestar en la vida del ser humano. Es como que se le cortaran a un bebé todavía no nacido el hilo umbilical. Se muere, termina la conexión con la madre. Y no es que Dios no pueda perdonar, siempre Dios perdona todo. Es que ya cuando nosotros hemos atentado contra el Espíritu Santo, ya no podemos, ya no tenemos tiempo o deseo de volver a Dios. Así que al negar la evidencia de que Dios le agradó darle, apagas la luz que había resplandecido en tu corazón y como resultado son dejados en tiniebla. Así se cumple la palabra de Dios que dice en Lucas 11:35 que Jesús dijo, mirad que la luz que tiene no sea tiniebla. Mirad pues si la lumbre que en ti hay no sea tiniebla. O sea, ¿por qué? Porque cuando la persona se separa de Dios, y niega el poder del Espíritu Santo en su vida, lo que piensa que ha llegado a una esfera mucho mejor, pero lo que sucede es que el brillo que ahora tiene, que cree tener en su vida, son más oscuras que la tiniebla misma. No permitamos, amigos, que nada de esto nos suceda. Y caemos en una necedad, dice la Biblia, en Salmos 14:1. ¿Ok? Salmos 14:1. Cuando nosotros despreciamos la sabiduría de Dios, caemos en necedad. Cuando nosotros no obedecemos a Dios, caemos en necedad. Dice así, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Corrompióse, se han corrompido, se hacen obras abominables, no hay quien haga bien. Muy bien, dice aquí que al negar la evidencia de Dios que Dios le agradó a darle, o sea, la luz que Dios nos ha dado, Necedad, apagamos el único medio por el cual el corazón puede sentir el deseo de buscar a Dios. Así se cumplen las palabras que la persona cae en tiniebla. Dice, por un tiempo una persona puede aparentar ser cristiano, pero llegará el momento que ha rechazado todo, que el Espíritu Santo lo deja solo y la persona muestra su verdadero carácter. bueno, Araceli, Vamos a terminar con una oración porque el tiempo ya se nos ha ido. esto es lo que te iba a sugerir. Se Pero nos va el tiempo tan rápido, es tan poquito que sentimos que nosotros colaboramos con usted. exactamente, tienes razón. Así que vamos a orar. Señor, te agradecemos mucho porque tú has estado con nosotros en este programa. Permite que este programa sencillo que queremos llevar a las personas puedan llegar al corazón y tú puedas hacer la obra de redención. Bendice cada hogar que nos escucha. En Cristo Jesús. Amén.